Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enrique. Saludos. Señor César Cabrera. Saludos Andrés, saludos Enrique y como siempre saludar a todo el pueblo dominicano que nos honran con su sintonía. Estaba pensando en estos días que usted es raíces santiaguera, ¿verdad? Claro, nací en Tambori. Santiago tiene un problema serio. Santiago en los últimos 3 lustros, quizá más, Santiago tuvo un despegue espectacular en cuanto al desarrollo urbanístico, en cuanto a la concentración de riqueza, se nota la bonanza en la capital de la región norte. Y ya aquellos lobos están trayendo estos polvos al revés, como dicen. Ya se nota que en Santiago esa sociedad sana, esa sociedad simple, amistosa, empática, que siempre ha caracterizado el Cibao o la región norte de la República, y que en Santiago era especial, eso se ha desvanecido. Recuerde que comenzamos aquí la semana pasada a hablar de lo que está pasando con el tema de la violencia. Bueno, pues el sicariato ha ocupado a Santiago y ahí no hay día que no aparezca un escándalo vinculado a unos asesinatos, a una violación en masa, a asalto. Y decía el periódico Listín Diario que dirige nuestro buen amigo y es regidor de la capital, Miguel Franjul, que en las últimas 72 horas en Santiago van unos 6 asesinatos que lucen del tipo sicariato. Incluso hay un caso muy emblemático de esas últimas horas de una gente humilde de ahí de Cienfuegos. En Cienfuegos no viven ricos, ahí no hay, eso no es rico, que a la señora le mandaron un sobre con el dinero para que comprara la caja de muertos de su esposo que estaba desaparecido, con los documentos de él y diciéndole dónde estaba. Y efectivamente lo encontraron. En un canal, pero no el que decía la carta, sino en otro canal. Pero en un canal. En un canal. Y lo encontraron asesinado. Sí. Inhumanamente tratado. Y eso es para que nosotros, los que creamos opinión en este país, nos vayamos preocupando y alertando a las autoridades, porque cuando una sociedad como la santiaguera está en esa descomposición tan rápidamente desarrollada, es para que las autoridades de interior y policía tomen carta, es para que los organismos de investigación y de inteligencia chequeen qué está pasando en esa región, qué está pasando. Porque aquí uno en la capital, uno entiende que todas esas cosas son normales. Toda esa violencia en los barrios, los asesinatos, los feminicidios, pero que en Santiago sea por grupo que se llevan a la gente, evidentemente mediante contrato de sicariato, es para que nos preocupemos y pongamos la voz de alerta, doctor. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo lo he dicho y lo he repetido, aquí en la sociedad dominicana tiene una descomposición, pero una cosa tremenda. Se debe a como yo le he puesto, las 3 causales. ¿Usted sabe cuáles son las 3 causales de eso? Porque causales en términos genéricos, juca, romo y droga. ¿Qué sucede con Santiago? Si usted busca en los pedidos que hay para extraditar a los Estados Unidos, A los capos. hace alrededor de 2 o 3 meses, unos meses, a principios de año, iban un listado como de 25 personas. Ahora mismo acaban de sentenciar a 19 años un tal Chino Domínguez. Entonces usted nada más tiene que darse una vuelta por Santiago para que usted vea la ciudad apacible, aquella ciudad que De ensueños. que tenía una atmósfera agradable. Ya eso no existe.
porque usted ahora, si hace las comparaciones de vehículos, de competencias sociales que hay, está dividida en dos esa sociedad. Una que es muy rica, que está aparte, y otra que de ahí para abajo, de la clase media para abajo, es que se ven estos fenómenos que estamos viendo. Entonces, yo soy uno que a mí me dicen de vivir en Santiago y digo, no, yo no voy para allá porque ven acá. Pero hace 5 o 10 años que era al revés. Era al revés, sí. Pero que ahora eso es fruto del tráfico y consumo de droga. Señores, todo está ahí. Entonces, estos narcotraficantes que si en sus cuestiones por los Estados Unidos han venido para acá y son todos de esa región, y ahí pero eso lo estamos viendo ahora porque van todos estos en este mes, en un mes van 10 asesinatos. Pero si usted coge y le da para atrás, pero eso no es de ahora que ahí en Santiago están matando gente y extraditando. Sí, sí. Fíjese que el diputado que se llevaron es de Santiago. ¿Y cuántos se han llevado después que él se fue? Ahí se llevó a Chino Domínguez, el otro, porque hay una cosa que hace el narcotraficante, que cuando lo agarran los Estados Unidos, ellos primero le cantan, el juez le da su sentencia, tantos años, 10, 15, 20, lo que sea. Entonces después hay un apartado, que es el 35 de la ley americana, que entonces ese va el abogado con esos años y negocia que él va a entregar a decir todo lo que están, es decir, un delator, a tirar para adelante, a tirar para adelante, y ahí arranca todo, cosas que se comprueben, porque tampoco es a lo loco, y ahí está una irresponsabilidad de los norteamericanos, y una irresponsabilidad del Ministerio Público de aquí, porque yo le voy a hacer una pregunta, y aquí no se aprobó una ley de extinción de dominio. Se supone que ya hay que aplicar. ¿Y a quién se la están aplicando? La ley ya tiene más de un año. Debe aplicarse. Entonces, lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público aquí es lo siguiente. Agarran a fulano. Bien. Los bienes de fulano, ¿cuáles son? Esto. Incautaron. No cogérselo. Incautado. ¿Verdad? Mientras tanto. Después que allá, si se lo llevan para allá y lo sentencian, y echó sus 5 o 10 años, porque después que negocian 5 o 10 años, lo mandan para acá y le devuelven todo, como tenemos varios casos aquí. Pero ya con entonces, la ley de cuando es, no, aquí no, mire, el Gutiérrez no se sabe qué es lo que tiene. El Chino Domínguez no le hicieron ley no le hicieron no han dicho los bienes que tiene ese señor, que son inmensos. Y así, no, es que no lo están aplicando esa ley. Y esa ley fue para aplicarse. Entonces deben hacer el inventario de los bienes que tiene eso, porque después viene a burlarse. ¿Y dónde que está el mal de eso? El mal de eso está en lo siguiente. ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a la juventud? De toda la desgracia, vende droga, de todo, que si te llevan, tú vienes y te devuelven tus bienes todos, y tú eres el gran señorote, como hay uno aquí del sur que ahora se está pavoneando. Ese es un mal ejemplo. Entonces eso es. Para eso fue la ley. Esa ley debe aplicarse y aplicársela a todos. Ahora, yo que trato de mantener mi vínculo con Santiago, pues tengo mucha familia allá. Le puedo decir que Andrés dio en la diana ahorita cuando dijo, eso no viene desde ahora, Andrés. Eso yo recuerdo en el gobierno pasado cambiaban el jefe de la policía de Santiago cada 3 o 4 meses porque no daban pie con bola. Y hay que conocer la idiosincrasia del cibaeño. Lo que pasa es que Santiago se ha convertido en lo que siempre ha sido, pero ahora con más énfasis se ha convertido en la capital del Cibao, donde todo el que tiene 3 pesos, así que consigue, cuando hablo 3 pesos, hablo de que consigue dinero por la vía que sea, donde para invertir, donde para comprarles en Santiago. Entonces, por eso hay muchas, que yo le preguntaba a ingenieros amigos míos, familiares míos,
que cómo es posible que el metro esté tan caro en Santiago y cómo es que se vende. Dice, bueno, es que aquí hay mucho dinero que no se sabe de dónde viene y que generalmente compra todas estas propiedades. Pero Eso es lavado. sí, pero Típico. todavía Típico lavado. todavía Santiago, para mí, todavía Santiago retiene una características que de gente campesino, ¿sí? De gente buena gente. Tú topas con allá la gente todavía en los barrios, todavía tú ves la gente limpiando el frente. Por eso los barrios de Santiago generalmente son más limpios que barrios de otras ciudades, porque todavía hay esa sencillez, todavía hay esa costumbre de familiaridad, es decir, tu vecino es tu familia. Eso se ha ido perdiendo, como dice Andrés, ¿verdad? Pero todavía se mantiene, porque yo, por el vínculo que mantengo con Santiago, me doy cuenta de mis propios familiares, que sí, que no han cambiado. Y tú ves los hijos de ellos creciendo con la misma actitud. Yo pienso que eso ha mejorado un poco, pero yo tengo familiares que se fueron a vivir para Tampa, precisamente corriéndole al tema delincuencial. Te estoy hablando hace 15 años, que se fueron precisamente porque entendían que la delincuencia estaba tomando mucho terreno. Sin embargo, vendieron sus propiedades y ahora esas propiedades cuestan 3, 4, 5 veces más, que ahora dicen, bueno, pero yo me había quedado, era mejor, porque allá no le está yendo como ellos creían que le iba a ir. De todas formas, yo lo que espero es que la sociedad de Santiago, que es una sociedad que a nivel social es muy compactada en términos de... Es la única ciudad que ha tenido un proyecto a largo plazo y se ha ido ejecutando. Por eso Santiago también exige hoy día el desarrollo que ha tenido en los últimos años. Por eso fue planificado. Y es la única ciudad que se ha planificado. Es una sociedad empresarial que se ha ido planificando. Entonces todavía yo creo que Santiago goza de alguna tranquilidad en ese sentido, pero sí creo que Interior y la policía debe mirar. No ayuda mucho lo que hicieron en los otros días, los 11 policías. Eso no ayuda, porque eso lo que hace es que se pierde la confianza en las propias autoridades que están para vigilar y para poner el orden. Pero sí, es preocupante lo que está pasando en los últimos días, y la jefatura de la policía y junto con el ministerio debiesen pues tomar carta en el asunto y ponerle un jefe de la policía allá. Yo no creo en un mando único. Yo siempre he creído que la policía debe ser aquí provincial, un jefe de la policía en cada provincia, no uno que lo dirija todo. Pero bien, lo que tenemos ahora es... quieren poner los bomberos, el mismo proyecto de aquella vez, nacional, va a tener un jefote. Es que eso no funciona. Mucho Los bomberos. Mucho fuego que van a apagar así. Sí, precisamente ese es un buen ejemplo de que eso funciona bien a nivel municipal. Ni siquiera a nivel provincial, que son menos. A nivel municipal, que son más, que son 148. Lo grande funciona mejor. De ese proyecto que está ahí en la Cámara dando vueltas de los bomberos, que yo no he oído ninguna autoridad municipal hablando sobre eso, oponiéndose, porque esa es otra de las funciones que le quieren quitar a los ayuntamientos. Pero es que la municipalidad aquí no existe. Bueno, pero es que la municipalidad es muda aquí. Sí. Pero que tienen que... Pero es muda. Si hay una cosa que se ha criticado en todo el tiempo que yo tengo en la vida municipal, que los ayuntamientos han ido perdiendo competencias y facultades. Bueno, ahora tienen los bomberos, ahora hay un proyecto para quitarle los bomberos. El agua era de los ayuntamientos. Eso viola la Constitución. Todo era de los ayuntamientos. Y entonces aquí hay una diferencia. Lo ideal, lo que manda la Constitución y las leyes, el gobierno local, es decir,
que el ayuntamiento debería encargarse de la policía, de la educación primaria, del bombero, de todo eso. La Entonces, Constitución es que le van aquí? a ir pasando competencias. Pero ¿qué del tenemos gobierno aquí? central. Bueno, pero fíjese cómo quieren. Ahora le quieren quitar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos los ayuntamientos reducidos en sus competencias. Todos los días le quitan una. Por ejemplo, la ley del Intran lo mató. Mire, el tema que pusimos, Yo quiero hacerle una pregunta, Andrés. el tema que pusimos para abrir la edición de los ayuntamientos de hoy también tiene su reflejo o su espejo donde verse en el tema municipal. Santiago se está descomponiendo, independientemente de que su núcleo familiar conserve las costumbres. No es un tema de un núcleo de gente con buena costumbre, es un tema de una lacra social que está afectando la estabilidad de una región. Y cuando preguntamos, ¿y qué papel juega el ayuntamiento en el combate a esa descomposición social que está sufriendo la sociedad santiaguera? Ninguno. ¿Por qué ninguno? Porque ni tiene policía municipal, ni tiene trabajo social, no tiene un censo para saber quién reside en Santiago y no tiene ninguna vinculación con los servicios de seguridad del Estado. Y los fondos económicos insuficientes. Y totalmente insuficientes. Los ayuntamientos están limitados a unos malos recogedores de basura. Malos porque el dinero tampoco le da para eso. No le da. Entonces, cuando planteamos el tema de que qué va a hacer la municipalidad, bueno, quizás es el tiempo de que el presidente Abinader piense en una descentralización funcional, tal como plantea la Constitución que cita César. Dentro del marco de la Constitución y de las leyes que norman la aplicación de las reglas constitucionales, el Estado puede hacer cambios que podrían ser trascendentales en la manera de gobernar aquí. Ese tema de la policía, que en toda parte del mundo es un tema municipal, porque se trata de la seguridad del ciudadano, no del ciudadano que lo dirige uno que está aquí, un jefote, como dice usted, y nosotros vimos una vez de la capital, en el intestino del Palacio de la Policía, sí. ¿Cómo es que funciona eso? Un ciudadano que está en la otra banda, digo ahí, azotado por la delincuencia allá, o por la mala convivencia con la invasión pacífica haitiana, y no tan pacífica a veces. ¿Qué tiene que decirle un señor que es jefe, gran jefe de la policía, que se asienta ahí en el palacio, oiga bien, el palacio de la policía? Palacio. Sí, una cosa que es lo que es una monstruosidad de callejones mal hechos. Debiesen tumbar eso. Sí, demoler eso. Demolerlo y hacer un quitarlo palacio de ahí. Sí, además se podría aprovechar, el presidente podría aprovechar una reforma a la ley de interior y policía para digregar eso. La ley de la dictadura fue más lejos que la ley de la democracia en eso. Porque fíjese bien que la ley de la dictadura que crea o que instituye el Ministerio de Interior y Policía, que se llamaba Secretaría, vincula a esa institución con la municipalidad a través de la Liga Municipal Dominicana. Tanto es así que el secretario, el presidente de la Liga es el secretario o ministro de Interior y Policía. No, el que está ahora se cambió el nombre. Bueno, pero se cambió el nombre él, pero las leyes no han cambiado. La ley la dice claro, entonces, secretario general. Entonces ahora podría aprovecharse y el mismo amigo de ASA, Víctor de ASA, podría impulsar eso, para dejarlo como una impronta. Sí, claro. Vamos a cambiar esto y vamos a darle poder real al gobierno local. Sí, pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú interpretas que establece la ley 225-20? Que es la ley de residuos sólidos. ¿Qué es lo que establece? Y que tiene una parte de ella es un fideicomiso para manejar los vertederos. ¿No es así? Una parte no, todo es para eso. Bueno, pero para manejar los rellenos sanitarios, porque así es el nombre técnico. ¿Cómo se concibe
¿Cómo se explica que un ayuntamiento haga una licitación para un relleno sanitario? En Asua. En Asua, diga. ¿Cómo se explica? Porque ya usted no tiene esa competencia. Usted no maneja vertedero. Usted no maneja rellenos sanitarios. Eso lo maneja otra instancia que se llama medio ambiente. Eso está supuesto a ser así, pero no ocurre así. Pero por eso le cancelaron la licitación. Porque es que... Sí, pero ahí hay una contradicción, porque el jefe del municipio no es ningún medio ambiente, es el ayuntamiento. Está bien, pero con eso es lo que se le quitó presión a los ayuntamientos. Pero espérate, ahí hay un problema, porque quien gestiona el municipio, ¿quién es? Está bien, pero entonces el gobierno no le da dinero. ¿Usted quiere licitar su relleno sanitario y hacerlo? Entonces no se le dé el dinero, porque es que eso no tiene sentido. Porque eso es con un fideicomiso de una... Pero si ya le quitaron ese problema. El problema, pero ya está quitado por ley. El tema es, César, que aunque la ley 22520, que por cierto se ha intentado modificar y sigue engavetada. Sí. No la tiene bajo secuestro, dijo Pedro Richard. Está en una gaveta. Esperando... luz verde. No, quizás está esperando que envejezca y que muera. No, como hace el vino, que se pone más bueno, mientras más viejo. Y más viejo, más bueno, es más caro. Ese proyecto va a morir ahí. Y es más caro. ¿Qué ha pasado con eso? Que esa ley no le ha dado respuesta al tema de los rellenos sanitarios. No es cierto que le haya dado respuesta. Pero ya ese es un problema administrativo. Pero el presidente de la República debiese reunirse, porque ese era un tema, yo recuerdo, Andrés, perdóname, que era un tema que el presidente de la República le puso mucho carácter y le dio importancia, pero se ha ido como desligando con el tiempo, y lamentablemente aquí los funcionarios, cuando no tienen la presión del que firma el decreto, como que se descuidan, vamos a decirlo, porque ya es tiempo, 4 años implementándose, que tuviésemos, 4 no, desde el 20, que tuviésemos ya por lo menos 5 o 6 rellenos sanitarios de primera generación en las diferentes regiones del país. Espérese, vamos a hablar la cosa clara. La ley en parte ha funcionado porque ellos han recuperado varios vertederos. Pero no sé cuánto, pero pasan pero de no se ve, Andrés. Bueno, pero el que se ve es otra y los cosa. Otros días ese organismo tenía más de 17 mil millones de pesos. Entonces se han concentrado en comprarle basura a algunos dueños de vertederos. Esa no es la función. Yo no creo, yo creía que sus funciones iban a ser, bueno, contratar relleno sanitario, sea a través de una licitación o como se llame, pero es el facilitador y el que tiene que darle seguimiento a ese tema, de que ese tema se esté desarrollando correctamente. El espíritu del legislador con ese proyecto fue pasar al sector capaz de invertir, que es el sector privado, la gestión de esas facilidades. Exacto. Y que ha hecho su aporte. Ha hecho su aporte, y por eso se creó en la ley un aporte financiero general para apoyar el fideicomiso. Lo que ha pasado es que está descansando eso básicamente en la gestión del medio ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente es una agencia cuya característica es principal, o cuyo objeto es, como diría un abogado que va a hacer un contrato, el objeto de la existencia del medio ambiente es no hacer nada. Sí, incluso hasta ahora ese ha sido su papel. El ministro fue el primer director de ese fideicomiso. Sí, pero yo tuve una experiencia. Yo tuve una experiencia. ¿Tú crees que Duquesa debiese estar en las condiciones que está con el dinero? No, eso no se mira. Mire, eso no es así. Déjeme decirle. Eso no lo miran para nada. Entonces, está peor todo. Ya eso debió haberse licitado. Mi experiencia principal, o mi experiencia en este tema, ¿cuál fue? Yo presenté a título personal hace unos años un proyecto para un relleno sanitario regional, cuando no existía la ley de 2520. Sí, yo recuerdo perfectamente.
Y Medio Ambiente dio todo. Dio todo. Entonces, cuando llegó el momento de la verdad, y yo busqué mis inversores y todo, el doctor sabe la historia completa. Sí. Resultó que la gente de Duquesa, que vieron amenazado su desorden, del que sacan mucho dinero, incluyendo una sentencia que consiguieron en la Florida. Y no se sabe si eso se ha pagado. Pusieron a mover unos mecanismos de presión y de resistencia para evitar que ese proyecto se hiciera. Ese es un personaje el que está ahí. Ahora tiene un problema grandísimo en unos terrenos que se han vendido 2 y 3 Pero veces. se caracterizan por eso. Pero lo grave es que la autoridad se alía a eso, porque Medio Ambiente, que había emitido todas las licencias, con todas las características que manda la ley, todos los plazos y todo, toda esa monserga que se inventan en el medio ambiente para las cosas. Yo lo hubiese demandado. De buenas a primeras. Tú porque eres, yo hubiese demandado a eso era correcto. Demandarlo porque usted me dio un permiso, yo hice mis inversiones y la voy a perder. Lo que pasa porque usted quiere echarlo para atrás por presiones políticas. Yo busqué unos socios internacionales que no les gusta. Que no les gusta ese conflicto. Y dicen que demandar al Estado en un país caribeño no es bueno. Y el ministro era uno de la fuerza del pueblo, porque hay que decirlo. Pero además, el mismo que dio la licencia. El mismo que la dio. Después, el mismo después la negó. Después la canceló. Pero la suspendió. Te digo, ya la Constitución del 10 establece que cuando tú te sientes agraviado. Eso fue después del 10. Sí, pero por eso, que la Constitución del 10 establece que cuando tú recibes cualquier daño de un funcionario público, tú puedes llevarlo en su patrimonio personal a los tribunales. Bueno, porque los funcionarios a veces olvidan que eso existe. Que eso existe. Por ahí anda un exfuncionario todavía dando brincos con sus cuentas personales embargadas. Pero si la agencia que se llama Medio Ambiente, que es la principal gestora de la ley 22520, va a manejarse con el criterio en que se está manejando hasta ahora, entonces los ayuntamientos como el de Asua tendrán que seguir acudiendo a soluciones individuales, porque la ley lo que manda es los rellenos sanitarios regionales. Sí. Yo no sé, porque tampoco quiero yo abrogarme que fui el único que pensó en eso, pero nosotros propusimos rellenos sanitarios regionales antes de esa ley. Antes de eso. Este proyecto del que le estoy hablando abarcaba el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, hasta Baní. Bueno, y entonces ampliaba, porque la Sí. mancomunidad termina en San Cristóbal. Te estoy diciendo, la mancomunidad hasta Baní incluyendo. Sí. Entonces era un proyecto que debió ser ejemplo y del que el Estado Dominicano debió abrazarse. Lo que pasa es que ellos... Sin embargo, con un lapicerito de eso, que cuestan 10 pesos, él firmó el ministro la cancelación de la licencia. Pero ¿a dónde vino el temor de lo que tenía en el vertedero de Duquesa? Bueno, que toda la parte oeste sí va a ir para allá. Claro. La parte del distrito probablemente con un vertedero con redes de viales óptimas, sí van a ir para allá, porque aunque fuera un chimaleo, los camiones iban a sufrir menos. Si aquí vivimos, era un poco más que eso. Eso decretaba la desaparición de esa barbaridad. Pero mire, fíjese, aquí estamos perdidos en el espacio, desde arriba hasta abajo. Yo oí en estos días unas declaraciones que decían que la presidencia de la República iba a recuperar el río Osama y el río Isabela. ¿Y usted cree que con el foco de contaminación que es Duquesa, que la cañada va directamente ahí, más la granja de puerco que hay más para arriba en el río Isabela, que el río Isabela es el gran contaminante, aparte de los asentamientos humanos que están a la ribera del río, no sabes, van a resolver ningún problema en ningún río Sama ni en nada? Sin embargo, no es verdad. Sin embargo, cuando eso son, es que ponen al presidente a decir cosas. Lo primero es que usted tiene el foco más grande de contaminación es Duquesa. Claro. Pero que sin embargo, y Medio Ambiente no ha hecho absolutamente nada. Medio Ambiente nada sí dijo, sí, ellos dijeron que hicieron, que estaban en un cierre técnico.
Sí. Pero ese cierre técnico tiene como 15 años. Bueno, pero esa es la palabrita que más gusta. El ministro actual, mi amigo personal Paíno, que lleva su apellido, Sí. ustedes deben ser primos, que además se parecen, fisonómicamente se parecen. Dijo en una declaración, una de las semanal que hace el presidente, con mucha honestidad, hay que admitirlo, que ese cierre técnico de Duquesa podría haber algún resultado en 5 o 7 años. ¿Por qué? Porque no hay en el horizonte la construcción de ninguna alternativa. Pero yo tengo una pregunta, Andrés, tú que conoces mejor que yo Duquesa, y los estudios están ahí, ¿tú no crees que el cierre técnico, porque es lo que yo pensaba, iba a implicar el cierre técnico? Voy cerrando o voy utilizando el viejo en lo que al lado licito un nuevo relleno sanitario y con el tiempo que dure sigo utilizando y voy pasando de uno para otro, inmediatamente se ponga o se aperture el nuevo relleno sanitario que hubiese tomado 2 o 3 años, vamos a suponer, ya hubiese estado listo, entonces usted cierra el otro. Usted lo cierra, pero sencillamente lo cierra. Pero espérese. Y empieza entonces a hacer un trabajo, Sí. Para recuperar esos terrenos, que cuesta unos cuartos también. Remediación ambiental. Pero oiga qué es lo que sucede. Nosotros oímos en la gestión pasada del compañero Danilo Medina, vamos a llamarlo así. Compañero suyo. A nuestro compañero Domingo Contreras. Yo no como tiburón. Domingo Contreras diciendo del famoso cierre técnico de Duquesa, que fueron allá y hicieron un acto. Eso no viene de ahora. Domingo Contreras. Es que estamos en lo mismo. Domingo Contreras. Dando vueltas en la misma. Todo el mundo le saca el cuerpo. Y todos los días peor. Domingo Contreras fue el ideólogo de la ley 22520. El criterio es correcto. Sí, pero la implementación ha sido fatal. Ha sido floja, totalmente floja. No, fatal no, pero fatal. No ha habido ningún resultado que no sea en el medianamente. Dime dónde ha habido resultados. En Nagua ellos resolvieron. Pero en Nagua lo resolvió Nene antes de que aplicara. Pero eso pasó ahí. Pero eso pasó por otra vía, por otros recursos. El tema es, doctor, que si la ley 22520 se creó para resolver un problema de esa naturaleza, usted tiene que partir de dónde que está el problema. Claro. En el Gran Santo Domingo, que reside el 42% de la población del país. ¿Qué ha hecho esa ley a favor de esa concentración de población? Pero por eso traje el tema Duquesa. Entonces, Duquesa no se puede manejar con esa ligereza. Y ese criterio de licitar, usted no tiene nada para licitar, pero que tiene que invitar al sector privado a que invierta y presente un proyecto y se inscriba en el fideicomiso. Con capitales extranjeros y locales. Eso quiere decir que el Estado Dominicano no tiene que poner un centavo. No. La ley lo que ha creado es quién pone el dinero para la solución, que es una tarifa. Si a mí me dicen, haga el vertedero alterno, un momentito pequeño, ya sabemos que estamos en pausa. Me dicen a mí, que tengo ya la experiencia, que presenté un proyecto, que me asocié con gente que saben de eso. Haga la alternativa de Duquesa y estas son las garantías. Oye, en una semana lo tienes tú. Yo tengo el proyecto, está en mi oficina. Entonces es voluntad que no pero hay. Además, para cerrar el tema y irnos a la pausa, esa ley 22520 manda a crear un consejo para la gestión de fideicomiso. Es que lo tiene el consejo. Y hay un representante del sector privado. Chequee a ver quiénes lo conforman. Vamos a una pausa. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo.
En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas, con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros, pues de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Yo realmente exhorto a la población que tengamos un poquito más de conciencia y conocimiento sobre lo que es la donación de órganos. Es algo que realmente va a impactar vidas, y las personas que están necesitando esos órganos pudieran estar más con nosotros aquí en la tierra. Y realmente es algo que nosotros, físico, que nos llevaríamos a la tumba, y que aquí en la tierra pudiéramos tener la oportunidad de que otras personas puedan sacar beneficios de cambiar vidas y de tener más adelante la oportunidad de vivir unos años más y estar con sus seres queridos. La Liga Municipal Dominicana, bajo la visión y liderazgo de Víctor de Asa, se ha convertido en un motor transformador de la municipalidad dominicana. En estos 4 años hemos logrado avances significativos hacia una municipalidad moderna, transparente y capacitada, basada en 3 pilares fundamentales: servicios municipales de calidad, transparencia, capacitación municipal. Gracias a una visión articuladora, el esfuerzo de un equipo comprometido y unas instalaciones renovadas, la Liga Municipal Dominicana ha consolidado una nueva era para los gobiernos locales. Juntos estamos impulsando el poder local para el bienestar de la gente. En estos 3 años, el Infotec se ha expandido a donde vive la gente. Se ha pasado de 7 a 36 centros tecnológicos, es decir, estamos llegando a todas las provincias del país. Se han capacitado 3.468 profesores, se han estructurado 21 familias profesionales y el Infotec ha atendido a 9.000 empresas en servicios directos. También se otorgaron 2 millones de certificados a técnicos auxiliares y técnicos de salida plena, profesionales para la productividad. Estamos creciendo. La Cámara de Diputados convirtió en ley este martes el proyecto que fusiona los ministerios de Hacienda con el de Economía, Planificación y Desarrollo. Ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y observación. El objeto de esta ley es disponer la reorganización de ambas instituciones para asegurar la debida articulación entre las finanzas públicas y el sistema de planificación e inversión y garantizar la sostenibilidad y el desarrollo del país. En la sesión, los diputados también aprobaron 4 proyectos de ley en segunda lectura. El de Bien de Familia, que busca salvaguardar los inmuebles destinados al desarrollo del núcleo familiar y sus actividades de sustento. También el de Prevención y Respuesta Nacional en caso de ausencia de población vulnerable, alerta AMBER, para regular la localización y resguardo inmediato de personas sensibles.
el que declara el 8 de febrero de cada año Día del Ginecobstetra y el 7 de junio Día Nacional del Neonatólogo. Más tarde, en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados entregó 3 pergaminos de reconocimientos, uno póstumo a Roberto Antonio Pérez Herrera Rubi Pérez por sus aportes a la cultura dominicana a través del merengue, otro al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional en el 97 aniversario de su fundación por su ardua labor en el desempeño de sus funciones en los casos de emergencia, prevención de riesgos, rescate de vidas y protección de los bienes. Y a Georgie Acevedo por su destacada trayectoria profesional y contribución al desarrollo social y comunitario de los dominicanos residentes en el exterior. Este martes también trabajaron 2 comisiones e igual número de subcomisiones. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, usted mencionaba a Pacheco, fuera de récord. Pacheco, como hermano, nosotros tres. Sí, hay que desearle suerte en sus terapias. Conversé con él antes de entrar a editar este programa. Me decía que está bien, que le mandamos un saludo especial a Doctor Muerte, que está en la Florida en un proceso de sanación. Nosotros desde aquí le enviamos los parabienes a nuestro hermano Pacheco, además ex regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional, gran amigo de Corporán de los Santos. El viejo cuerpo. Sí, pero más hermano mío que cualquier cosa. Así que mucha salud para el hermano Pacheco y la familia, que le dé el apoyo correspondiente. Eso seguro que lo tiene ganado. Así es. Pero así internacionalmente como está Pacheco por Florida, se han sucedido una serie de acontecimientos en las últimas horas, vinculada al tema básicamente de Medio Oriente, donde el proyecto del presidente norteamericano aparentemente está empezando a dar algunos frutos. Sí. Tenía razón Israel en poner en condiciones de negociación a los terroristas, porque no le ha quedado de otra más que admitir que hay que soltar los rehenes y ahora lo que están es pataleando si entregan todas las armas o parte de las armas. Los terroristas nunca se desarman, los terroristas nunca. Hay que derrotarlo. Si no, enterrar ahí. Si no lo derrota, usted nunca está seguro con eso. Lo grave es de esa situación que cumplió 2 años en esta semana, en la condición en que esa gente pusieron a su propio pueblo, a los que lo han expuesto al sufrimiento, a la debacle social y hasta cultural, porque uno no sabe si eso va a persistir después de esa devastación que ha pasado en esa región. Y hay que insistir en dónde está la causa de eso y quiénes son los responsables de eso. La semana pasada que teníamos con César una conversación interesante sobre el tema, de que hasta dónde se podía llegar, hasta dónde llegó Israel con el tema, pero la causa eficiente, como diría Mariñez, fue o es la acción de terrorismo que tiene Irán financiado, es Rusia también. Todo ese pedazo, eso lo tienen ellos envenenado, toda esa zona ahí. Y ahí muchísima gente vive de la acción terrorista. Ese es su modo vivendi por ahí. Entonces, estos malvados de ese grupo que se enquistó en las células de la propia sociedad palestina y se convirtieron en un gobierno que uno no supo ni cómo. Ellos ganaron unas elecciones. Pero precisamente confrontados con la verdadera autoridad nacional palestina. Del 2007. Entonces, ellos tenían eso tan secuestrada, esa sociedad, que aún en esa devastación siguen teniendo simpatía. Entonces, si no se cumple el plan del presidente Trump en materia de desmontar eso y impedir que los que viven de eso sigan alimentando esa corriente terrorista en esa región, no se habrá hecho mucho. Eso es cíclico. Israel tiene periódicamente que defenderse
periódicamente tiene que mandarle unos cajetazos al Líbano, donde están los otros. Sí. Tiene que mandarle unos cajetazos a los hutíes. Tiene que todo eso es financiado por Irán. Y todo eso es financiado por Irán y sus socios. Por Irán y sus socios. Entonces, yo me imagino, porque no tengo que ser más inteligente que nadie en eso, que el gobierno norteamericano tiene un plan global para esa región, porque ellos deben de saber. Hacer una riviera ahí. Deben de saber, bueno, quizás no están descabellados. Hacer una riviera quiere Trump para el Trump. Quizás necesitan cambiarle a eso la fisonomía para que la gente de ahí pueda vivir, porque la gente de ahí nadie lo va a sacar. ¿Y de qué va a vivir? ¿De la pesca? Oiga, que ahí no se puede cultivar nada. Eso depende, pero hay sitios más inhóspitos. Y cultiva de todo. Esto es un territorio prácticamente ahí de cara al mar. Sí, eso está en el Mediterráneo. Sí, eso. Pero es pequeño. Pero ¿de qué estaban viviendo hasta ahora? De la ayuda. Entonces ningún pueblo puede vivir permanentemente de ayuda. Ahí está Haití. ¿De qué vive Haití? Pero Israel, bastante ayuda que recibe. No, espérese. No, Israel. Pero Israel recibió más de 20 mil billones de dólares en armamento. Mucha ayuda da Israel a Palestina, que lo ha mantenido. Miren, le da el agua, le da la luz, le da comida. ¿Y de dónde le da Palestina? Del agua que ellos producen. De los mismos terrenos que eran de ellos. No, del mar que le sacan la sal y se la mandan para allá, para Palestina. Ese es un tema. No, es que Israel es Israel. Israel es una potencia en agricultura, en un desierto, que eso hay que reconocer. Indiscutiblemente. ¿Y por qué ellos no hicieron? ¿Y por qué no se puede hacer lo mismo en el área de Palestina? Si se pacifica eso ahí, se puede transformar. Ahora, ¿qué es lo que yo me temo que pasa? Ok, van a llegar al acuerdo, hacen todo, bien, y usted verá en un tiempo que van a venir. Eso renace. No, los atentados contra israelitas en el mismo Israel y en otros sitios, porque ellos no se paran. Ahora, a mí lo que me da es que hay pueblos que son, como decimos aquí, hasta pendejos. Porque ese pueblo tiene que ver dónde que viven los jefes de Hamas. Bueno, lo que pasa en Qatar. Lo que pasa qué bueno, pero fruto de pero fue en los propios norteamericanos que establecieron eso. Sí, que quien haya sido, César, pero quien haya sido, pero tú para tener un canal de negociación. No, eso sucedió antes. La negociación es ahora. Ellos siempre han vivido en Qatar. Ellos le pidieron a Qatar que lo alojara precisamente para que Qatar se viese como un país neutral. No, ellos se fueron para allá, para no tener medio. Claro que sí, eso fue autorizado por los norteamericanos. Pero no, que los norteamericanos no gobiernan Qatar. Qatar es independiente y apoya toda esa vaina. Qatar es el primer socio después de Arabia Saudita que tienen los americanos en esa región. Qatar apoya todo eso. Mire, César, mire cómo es el asunto. Los jefes de esa milicia siempre han vivido fuera de ese lugar. O viven en el Líbano, o viven en Egipto, o viven en Qatar. Ahora todo el alto mando de esa organización, hace años, más de una década, que viven ahí, en un complejo hotelero en Qatar. Mientras tanto utilizan el pueblo como carne cañón, por eso. Y para que le den ayuda, pero y eso, ellos son los jefes. Andrés, por eso todos los países, la gran mayoría de los países de Europa están pidiendo de que se hagan dos estados, porque cuando hay un estado en el cual se puede hablar, es lo que nosotros quisiésemos que hubiese en Haití, un estado en el cual tú te puedes sentar. ¿Un estado? Pero qué estado, por Dios, un estado es lo mismo, eso está lleno de, lo que pasa es que ellos no cruzan este lado para con los fines que de los otros, César, pero qué estado. ¿Y el Líbano no es un estado? El Líbano acaba de pasar por... ¿Y quién es el que manda en el Líbano? Hezbollah. Exacto, de que Irán. Porque ese es el tema, que mientras no se rompa ese círculo vicioso ahí, no va a resolver. Si van a establecer un estado palestino, va a ser
Eso con no la va, supervisión. Eso no va. Con la supervisión de los organismos internacionales. Pero es que ellos tienen todo el derecho de ser un Estado, Andrés. Usted no le puede quitar eso. Bueno, es como nosotros pero quisiéramos eso quitarle no a Haití el derecho de tener un gobierno No, y pero un ellos país. tienen un Estado, Haití. Pero nosotros le queremos quitar el Estado a Palestina de tener su propio gobierno. Yo no vivo en Israel ni no, pero yo le digo que eso no va. No es porque yo me oponga, sino que ellos no van a permitir eso. No, porque Israel lo que quiere es seguir ocupando terrenos que no son de ellos. Esa es la verdad. Ustedes no lo quieren. Pero es que no se quiere reconocer. Es que Palestina no es ahí. La tierra de Palestina, ¿usted sabe cuál era? Donde está en Cisjordania. no, donde está el que está al lado, Jordania. El reino de Jordania. Y eso, que eso lo dividieron los ingleses. Pero es que todo eso lo dividieron los ingleses, mal divididos. Fue así. Porque todos esos terrenos eran de Palestina. Pero el tema ahora no es si tienen derecho o no a un Estado. ¿Quién es que no le permite a los palestinos tener un Estado? No es Israel. Es quien lo maneja. Es Irán. Quien se opone a dos estados, una solución de dos estados, es Israel. ¿Y por qué? Yo no sé, porque ellos no confían. Por un tema de seguridad. Pero es que, mira, mientras Netanyahu esté gobernando pero vamos a Israel, yo no creo en nada de lo que haga Israel. Pero le dan el Estado. Entonces, ¿qué? Bueno, los organismos internacionales, conjuntamente con los países que están apoyando eso, tendrán que asumir, que no cuenten, que ahí no hay asumir responsabilidad en ese sentido. Es lo que yo creo. Yo lo que creo es que esa gente tiene derecho a vivir tranquilo también, como lo tiene Israel. Como lo tiene Israel. Pero Israel es que es más víctima de ellos. Miren, señores, ¿quién provocó eso? Señores, los terroristas. ¿Y quién lo permitió? Pero ¿quién fue que lo provocó? Pero el día 7 de octubre. Pero también ¿quién lo permitió? Pero perdón. Porque es jamás es fruto de Israel, de Netanyahu. Él fue que cultivó a Hamás. ¿Y quién lo financia hoy, César? ¿Tú sabes algo de eso? Claro, ellos son financiados por Irán. Eso está de eso que se trata, documentado. Lo que pasa hoy. Probablemente. Pero ellos tienen la posibilidad de despegarse de Irán. El pueblo, no está hablando de Hamás, está hablando del pueblo. Pero lo que se está pidiendo, y lo que ha pedido Israel, lo que pide Estados Unidos, es que desaparezca la milicia. Exacto. Si desaparece la milicia, eso, pues la gente no lo van a matar a toda la gente. Bueno, lo están matando. No, bueno, eso es relativo. Y lo matan de hambre entonces. Bueno, ¿por qué lo matan de hambre? Están en una guerra. Bueno. Guerra, que se llama pero eso. No están en guerra con el pueblo, están en guerra con una facción que se llama Hamás. ¿Y quién manda al pueblo a dejarse dirigir por una facción? Mire. Bueno, pero ven acá, a veces tú no controlas eso. Mira, antes de seguir discutiendo este tema, porque evidentemente tú tienes un prejuicio. No, yo no tengo prejuicio, yo pudiese decir lo mismo de ustedes. No. Yo pudiese decir lo mismo de ustedes, probable, pero que ustedes tengan el prejuicio con Palestina. Yo lo que trato es ser justo. Yo creo que el tema de Irán, que es un cáncer en esa región, es el centro de ese tema. De Persia. Bueno, el imperio Persia. No se llama Persia ahora, ni es imperio. Ahora se llama Irán. Eso es una cosa ahí, que ese es el motivo real de eso. Pero está pasando otra crisis, que es en Francia. Ahí está fea. En Francia hay una crisis porque no hay gobierno. Ha llegado a un punto de contradicción tal entre los partidos sectarizados por derrocar al presidente Macron, que lo que dicen es abajo el que suba. Ahí está la ultraderecha de la Le Pen, que dice que se opone a todo, porque lo que quieren es capitalizar una supuesta popularidad y quieren provocar una elección. Parece ser que el presidente Macron no tiene mucha salida. Ya le ha renunciado. ¿Cuántos van? Van como 3. No, es que lo tumban. El primer ministro último que aquí comentamos duró 20 y pico de días, menos de 4 semanas. Y renunció. Porque lo bloquearon. Porque el gabinete que él presentó lo tiene que aprobar la Asamblea Nacional. Y el presidente no tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Y allá hay dos extremos, cuáles dos más dañinos. Está la extrema derecha, radical,
de esa trompiana. Que está tomando fuerza de en esa toda Europa, ¿eh? Sí, pero están los izquierdistas, que esos son peores. Lo de una tal Francia insumisa. Que eso es... Los de centro, que son los que debiesen de tener el poder, lo han ido perdiendo. Han ido perdiendo, porque entonces ahora es una lucha entre extremos. Y esos extremos no van a acordar ninguna solución a favor de la República. En vez de la guerra industrial, va a haber una guerra civil. Es un tema que puede desembocar en cualquier cosa en Francia. Sí. Le vamos a dar seguimiento aquí en los ayuntamientos. Y hay que darle a Inglaterra también. A ver cómo evoluciona la situación en la querida Francia. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.